La semana pasada vimos por qué Constantino se convierte al cristianismo y obviamente fue por razones políticas. Durante su gobierno, en el 325 sucede el primer concilio ecuménico, puesto que Roma había conquistado muchos territorios y habían muchas religiones. En este concilio se decide adorar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y este cambio no se da de la noche a la mañana, y es por eso que Teodosio en el 380, en el Tratado Niceno-Constantinopolitano, oficializa la religión universal, la religión católica. Se comienza a llamar a todo romano cristiano católico, y es aquí donde cualquier persona, sea judío, sea griego, cualquiera que venga a Roma, quiera vivir en Roma, pero no quiera hacerse cristiano católico, pues se considera traidor y va a ser perseguido hasta la muerte. Entonces es aquí donde también Constantino, en su gobierno, en su periodo, disminuye drásticamente la militancia romana. Habían 5000 hombres que custodiaban la puerta de Roma, obviamente para que nadie entre a saquear en la ciudad romana donde estaba el emperador. Entonces es aquí donde Constantino, de 5000 hombres, baja a 1000 hombres, a los cuales llama escolares, y los cuales eran mercenarios germánicos. Cualquier pueblo que quería oponerse a Roma y quería venir a saquear, y puesto que habían 1000 hombres y el emperador veía que superaban en número a los militantes, pues los sobornaba y les daba dinero para que se vayan. Entonces es aquí donde la jerarquía eclesiástica comienza a ir creciendo cada vez más. Puesto que Constantino hizo esto, es aquí donde también se ve la debilidad del Imperio Romano de Occidente, y se da obviamente ya posteriormente su caída en el 476. Pero ¿qué pasó aquí? La jerarquía eclesiástica toma mucha autoridad de a pocos, pero en el 410 sucede el primer saqueo en Roma. El rey visigodo Alarico va tras el templo de Júpiter y saca todos los tesoros que habían en este, y estos tesoros eran los que estaban en el templo de Jerusalén, los cuales los romanos destruyeron en el año 70 después de Cristo, obviamente. Y entonces en el siglo V la jerarquía eclesiástica, la religión católica, comienza a hablar a los emperadores débiles ya de este siglo, que si ellos se convertían al catolicismo, los reyes germánicos iban a venir a ser sus súbditos, puesto que Dios los iba a ayudar. Obviamente esto no está en la palabra de Dios, obviamente esto es algo que ni Dios lo iba a aprobar, porque Él no decía absolutamente nada, y la religión no procede de Jesucristo. Vimos que Pedro tampoco es el primer papa, entonces ya hemos estado estudiando estas cosas, pero es aquí donde comienza ya a crecer la autoridad del obispado romano, lo que se conoce como el papado romano, el sumo sacerdocio. En el 453, el rey Atila, rey de los hunos, va y se presenta frente a la puerta del estado romano, pero aquí, como habían ya 1000 hombres, el emperador había huido, no había tropas para defender la ciudad, y iban a saquear Roma nuevamente, pero el obispo romano, el Papa León I, intercede y Atila se retira, no saqueando nada. Pero 2 años más tarde, Genserico, un vándalo, saquea Roma, y el mismo Papa León I, pues al presenciar esto, habla con él, y obviamente no le predica el evangelio, sino que le dice que se lleve todo, se contente con el botín, pero que no se lleven a los esclavos. Entonces es aquí donde la jerarquía eclesiástica ya estaba creciendo muchísimo, y los papas o el sumo sacerdocio, los obispos romanos, se comenzaron a decir por derecho propio que ellos eran los césares. Ellos tenían ya la autoridad como los gobernadores, puesto que los gobernadores salieron huyendo frente a todas las cosas que estaban pasando. Y es por ello que la religión comienza a adjudicarse muchísimas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. En este sentido, en el 607 es donde se da el primer nombre como papa, que viene de papá. Esto es algo que podríamos decir que es normal, ¿no? Si yo confío en alguien que es mayor que yo, que sabe más que yo, que me va a enseñar la palabra de Dios, entonces voy a decirle papá, y ese es el término papa, que se da en el 607. Antes se le decía el obispo de Roma o el sumo sacerdote. Entonces es en el 607 donde se da esa palabra, el papa,
al obispo de Roma. Entonces, en el 786 se considera a la adoración a las imágenes y reliquias. Entendamos algo, cuando se inicia la religión no se da adoración a imágenes. Cuando Constantino habla acerca de los sueños que tuvo y quiere institucionalizar la religión, y lo que hace Teodosio, la religión en sus primeros años decide quitar toda imagen, puesto que se adoraba a Afrodita, a la diosa Diana, comenzaba a adorarse al César, a Apolos. Entonces todas estas imágenes las abolieron. No fue de la noche a la mañana, y es por ello que dejaron de adorar imágenes. No, los cambiaron. En el 786 se dan las imágenes y reliquias y comienza a darse la adoración a las imágenes por los mártires. Comienzan comienzan a construir todas estas imágenes de acuerdo a todos los sucesos que habían pasado. En el 995 se da la canonización de los muertos para hacer devociones y oraciones por la gente que le servía a Dios, supuestamente. Entonces, la Biblia no habla de canonización de los muertos ni de absolutamente nada. Entonces, nosotros somos santos conforme la voluntad del Padre, y esto lo habla la palabra de Dios claramente, ya lo hemos visto en algunos puntos incluso. En el 1069 se establece el celibato. Entonces, los sacerdotes comienzan a vestirse de una forma particular y también no se podían casar. Esto se da, y esto es algo contrario a la palabra de Dios, puesto que Dios es el que dio el matrimonio y jamás dijo que alguien se deje de casar. El apóstol Pablo, incluso cuando habla de que él tenía el don de continencia y era para el ministerio. Si alguien es llamado al ministerio, pues Dios lo da. Pero la mayoría se casa. Solamente es alguien que Dios escoge. No es para todos los que quieren servirle a Dios tener ese don de continencia. Entonces se da el celibato. En el 1184 se da la Santa Inquisición, que obviamente de santa no tuvo nada, y eran cristianos que no aceptaban la religión católica. Si retrocedemos, porque esto se da en el 1184, si retrocedemos, pues ¿qué pasó con Teodosio? Todo aquel que no profesa ser católico cristiano se opone al emperador, se opone a la religión, se opone a la verdad que estaba dando el imperio. Entonces es aquí donde se comienzan a perseguir a aquellos que solamente creían en la palabra de Dios, en Jesucristo, y querían verla, pero como ya estaba creciendo mucho más la jerarquía eclesiástica, esto no lo permitieron. En el 1190 se da la venta de indulgencias, pagar por tu salvación a padres o sacerdotes, aquellos que también necesitan de salvación, aquellos que también pecan, aquellos que también tienen pecado. No podemos pagar absolutamente con ningún dinero la salvación, puesto que negaríamos la eficiencia y la eficacia de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En el 1229 la lectura bíblica es prohibida, y es donde viene aquí el tiempo de oscurantismo. El papado hacía y deshacía cual se le daba la gana, porque no había gente leyendo la Biblia. ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente la palabra de Dios es la verdad. Si la palabra de Dios dice esto, la gente no iba a saberlo. Es por eso que comienzan a crear muchísimas cosas y sacan fuera de la palabra de Dios, que se han ido viendo incluso hasta el día de hoy. En el 1439 se da la enseñanza acerca del purgatorio, para que la gente que se queda en la tierra empiece a pagar y a rezar por sus familiares que han muerto, para que se vayan al cielo y se purguen sus pecados. La Biblia jamás habla del purgatorio. La Biblia no menciona que existe el purgatorio. Entonces, obviamente todas estas cosas se hacían por el dinero, y las indulgencias, el creer en el purgatorio, el pagar para que se le haga una misa a tu familiar, eso no está en la palabra de Dios. La salvación es
gratis por medio de la obra de Cristo Jesús, y este regalo se recibe de manera gratuita y se recibe de una manera muy fácil, creyendo en Cristo Jesús y recibiéndolo como Señor, conforme dice Romanos 10:9, la salvación es gratis, Efesios 2:8 y 9, y no todos somos hijos de Dios, Juan 1:12. Velo en tu casa, por favor. En el 1545 se le concede a las tradiciones de la religión igual autoridad que a la Biblia, que a la palabra de Dios, pero en la práctica tienen más autoridad que la misma palabra de Dios. El venerar supuestamente a las imágenes o a alguien que ha representado la vida cristiana, pues entonces ellos dicen eso, pero tienen más autoridad incluso que la palabra de Dios. No importa si tú le enseñas que eso está mal delante de los ojos de Dios. Entonces es por ello que la gente comienza a sacar muchas cosas fuera de la Biblia, y en el 1854 en adelante comienza ya el movimiento acerca de María, naciendo con la Inmaculada Concepción de María. En el 1870 se declara la infalibilidad del Papa. Él es perfecto. Ahora yo me pregunto entonces, ¿qué pasó aquí con el Espíritu Santo? ¿No? Para que diga en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Entonces el Papa es un hombre que igual ha pecado, peca, y todos nosotros también lo hacemos. Pecamos, obviamente. La palabra de Dios habla claramente que cuando uno nace de nuevo, comienza a conocer lo que dice la palabra de Dios, lo que tú eres como hijo o hija de Dios, y vas pecando cada vez menos, pero vas siendo perfeccionado a la imagen de Cristo Jesús. Pero aquí se da la infalibilidad del Papa, y es por eso que el Papa tiene la autoridad de escoger obispos, escoger sacerdotes y de declarar dogmas que incluso si no están en línea con la palabra de Dios, pues se deben respetar porque Él es infalible. No importa lo que diga. Y vamos a ver lo que ha dicho también el Papa Francisco más adelante. En todas estas cosas pues se cree que es infalible. En 1950 se declara el dogma de la ascensión de María. Así como Jesús ascendió, María también. Por favor, muéstreme dónde dice en la Biblia, en la palabra de Dios, que María ascendió. No hay. No creas cualquier cosa si no ves, si no estudias diligentemente. No te dejes engañar porque te pueden presentar un versiculito, por favor. Entonces, María no asciende al cielo como Jesús, puesto que ella no resucitó. Ella existió, por supuesto que sí, fue la madre de Jesús, fue el medio, la mujer que Dios usó. Y ella se sintió muy, pero muy dichosa, y esto lo vemos en Lucas 1. Realmente ella estaba muy contenta de haber hallado gracia, a tal punto que dijo: la sierva del Señor está aquí. El Señor ha mirado la bajeza de su sierva. No comienza a decir: ay, por fin, hijo mío, vienes ahí. No, ella no es la madre de Dios. Entonces, todas estas cosas comienzan a ser, y en el 1965 María es proclamada la madre de la iglesia, como si la iglesia necesitara de una mamá, y no es suficiente con el Dios y el Señor Jesús que tiene, como no es suficiente con su esposo que es Jesucristo. La iglesia no necesita de ninguna mamá. No hay autoridad en el nombre de María. La Biblia no habla nada de eso. Hay autoridad en el nombre de Cristo Jesús. En el 1984, la consagración del mundo a María por el Papa Juan Pablo II, donde él se postra ante la imagen de María y la adora. Y le pide que ya no haya una guerra nuclear. Y si tú te puedes dar cuenta, pues en la palabra de Dios ya no va a haber una tercera guerra mundial en cuanto a guerras nucleares, por así decirlo. Ya se ve que el anticristo se va a manifestar en forma de piedad. Entonces, todas estas cosas están en contra de la palabra de Dios. Entonces se da también muchísimas cosas como la misa, el bautismo. Se deben bautizar a los bebés. ¿Tú te has bautizado de bebé?
tal vez te preguntarás esto, ¿debo bautizar a mi hijo, a mi hija, siendo bebé, siendo niño tan siquiera? ¿Debo bautizarlo o bautizarla? Es necesario aprender esto, y esto vamos a hablar en el próximo video para poder entender qué es el bautismo. No te salva el bautismo en agua y debes saberlo, y vamos a hablarlo en el próximo video. Lo último que se ha visto en cuanto al Papa el Papa Francisco, y esto vuelvo a repetirlo, no lo hablo en cuanto a burla, porque esto no me agrada, porque él es el líder de toda la religión católica. Él es el líder que debería guiar a la gente a Jesucristo, debería enseñar acerca de la salvación, acerca de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es penoso. No lo digo en cuestión de burla. Si tú estás viendo y eres católico, te extiendo un abrazo y te digo esto. Yo no hablo esto en cuestión de burla, y tú puedes cerciorarlo por ti mismo, por ti misma, las palabras que el mismo Papa ha dicho en cuanto a la Biblia. Y él ha dicho que la Biblia es demasiado anticuada para poder entenderla o recibirla en los tiempos que estamos viviendo, y se debe reescribir. Ahora, ¿tú vas a estar de acuerdo con el Papa o con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Esto obviamente por la infalibilidad del Papa se le considera, oh, qué bien, qué genial. Esto no debe ser posible. Es por eso que hay que estar viendo. El Papa dijo en 3 ocasiones que él siempre en su bolsillo llevaba el fracaso de Dios. La primera vez, bueno, como que se pudo confundir, no lo dejó entender bien. Pero segunda y tercera vez dijo, yo llevo el fracaso de Dios. ¿Dios es un fracasado? ¿Dios ha hecho algún fracaso? ¿Tu salvación por la obra de Cristo es un fracaso? ¿Crees que la muerte en la cruz fue dada y así se quedó? Jesucristo no se quedó en la cruz. Si tú tienes una cruz donde besa supuestamente a la imagen de Jesús, Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo se levantó con poder. Dios lo resucitó de los muertos. Dios no es ningún fracasado. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es sabio, Dios es el Todopoderoso, nuestro Dios. Jesucristo venció la muerte. Y es por ello que Él está sentado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y es por ello que podemos tener seguridad de salvación en su nombre, en su obra perfecta. Es por ello que también el Papa se le acercó, tú lo puedes ver, buscar en YouTube, el Papa y el niño Emanuel. Este niño le dijo que su padre era ateo y que él había bautizado a sus 4 hijos. Él era ateo, pero su mamá le había pedido a su esposo que le bautice a sus hijos, y los bautizó. Y el Papa diciéndole a este niño, bueno, tu papá no ha ido al infierno, no te preocupes, él está al cielo, porque tú crees que Dios va a olvidar a alguien que bautiza a sus hijos. ¿Acaso la salvación viene porque bautizas a tus hijos? Y si tú te das cuenta, la gente que está ahí oyendo alrededor, el Papa pregunta, ¿crees que Dios va a mandar al infierno a alguien que bautiza a sus hijos? La gente no sabía ni qué responder, y a las justas, no. Pero vuelve a preguntar y anima, entre comillas, porque más está forzando, creen que van, y la gente ya comienza a hacer. Tú no tienes por qué dejarte llevar por algo que puede decir el Papa o cualquier pastor incluso. Tú tienes que ver la palabra de Dios. Tú tienes siempre que ver que toda palabra que salga de la boca de un hombre que esté en línea con la palabra de Dios. Si no, no lo oigas, si no, deséchalo. Es muy importante que veas eso. Por ello, querido amigo, querida amiga, dejemos que Dios esté ayudándonos día a día. La próxima semana vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Con el bautismo en agua somos salvos? No. Hay algo antes que ello y es muy primordial. Entonces vamos a hablar de ello. Yo te animo a que busques una iglesia cristiana donde puedas seguir edificando tu fe, donde puedas seguir creciendo espiritualmente. Únete a la nuestra si quieres buscarnos como Iglesia Cristiana de Fe Zoe, y sigamos disfrutando de conocer a nuestro Dios y Padre bueno, y disfrutar mucho más de la obra preciosa que Cristo Jesús efectuó en la cruz. Cuídense, bendiciones y hasta la próxima.